Cuando pensamos en los primeros ermitaños del desierto, siempre imaginamos hombres. Pero eso es mentira, porque mientras ellos luchaban por no mirar a una mujer, hubo mujeres que ya estaban luchando contra algo mucho más difícil de vencer, lo que nadie puede esconder cuando se queda completamente solo. La historia no solo las ignoró, las silenció. Y ese silencio no fue accidental. Hoy vamos a desenterrar a las guerreras olvidadas de las Cetis, que es la región del desierto egipcio donde vivían los más radicales. Vamos a hablar de Ama Sara y Sincletica, las mujeres que no buscaron el desierto para huir del mundo, sino para enfrentarse a los monstruos que ni los hombres más duros se atrevían a mirar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar va a reescribir todo lo que creías saber sobre el origen del estilo de vida de los primeros ermitaños y ermitañas. Para entender la magnitud de lo que hicieron estas mujeres, tienes que entender el contexto. No estamos hablando de un retiro espiritual zen. Hablamos del Egipto del siglo IV, donde el desierto era la máxima expresión del terror. Era el lugar donde el Imperio Romano desterraba a los criminales, donde los bandidos descuartizaban viajeros y donde el demonio, según creían entonces, habitaba con más fuerza. Imagina esto: no tienes agua, no tienes comida asegurada, nadie sabe dónde estás. Si mueres ahí, nadie va a encontrar tu cuerpo. Y aún así decides quedarte, mientras los hombres como Antonio Abad o Pacomio son venerados por su huida al desierto. Lo que la historia omitió convenientemente es que las mujeres llegaron primero, o al menos llegaron con una apuesta mucho más alta. En el Imperio Romano, una mujer no era dueña de sí misma, era hija de su padre o posesión de su marido. Su valor residía en su capacidad de procrear y en su pudicitia, castidad, que no era un valor moral propio, sino un activo financiero familiar. Cuando una mujer tomaba el hábito o el sayo de Esparto y cruzaba la línea hacia el desierto, estaba cometiendo un delito civil. Estaba robándole al Estado romano un cuerpo reproductivo y una herencia. Ama Sara no fue una monja, fue una fugitiva del sistema. La tradición dice que luchó contra un demonio que la atormentaba con la idea de que, por ser mujer, su esfuerzo espiritual era en vano. ¿Y cómo respondió Sara? No con sumisión, sino con una de las frases más demoledoras de la patrística: aunque soy mujer por naturaleza, no por naturaleza soy débil. Mi alma es tan fuerte como la de cualquier hombre. Eso no es misticismo tibio. Eso es un manifiesto de guerra psicológica contra una sociedad patriarcal que la consideraba propiedad. El caso de Ama Sara, la provocadora. La historia de Sara es fascinante porque no se dedicó a imitar a los hombres. Los desafió. Cuenta una de las apoptegmata patrum, dichos de los padres, que un día, unos monjes ancianos y muy venerados fueron a visitarla con una actitud paternalista, casi de superioridad. Querían probarla para ver si su fama de santidad era real. Sara, viendo su soberbia, hizo algo que ningún monje varón habría hecho. Se inclinó ante ellos y les dijo: soy una mujer, pero ustedes son hombres en apariencia, aunque en espíritu son mujeres. Porque si fueran verdaderos hombres, estarían luchando contra sus pensamientos, no viniendo a juzgar al débil. Esos ancianos, que probablemente esperaban encontrar a una ermitaña sumisa, se encontraron con una estratega espiritual que les partió el ego por la mitad. Sara no solo vivió en el desierto, dominó el desierto. Su lucha no era contra el calor o la falta de comida, era contra el logos, la razón masculina que intentaba minimizarla. Y ganó. El caso de Ama Sincletica, la filósofa del dolor. Si Sara era la guerrera, Sincletica era la estratega. Provenía de una familia rica y culta de Alejandría. Podría haber sido una líder intelectual en la ciudad, pero eligió la cueva. Su historia es vital porque rompe otro mito, el de que la sabiduría solo se obtenía en la ciudad. Sincletica nos dejó enseñanzas que, si las escuchas con atención, suenan a estoicismo radical,
pero con un toque de psicología moderna. Así como no se puede construir un barco sin clavos, no se puede llegar a la salvación sin tentaciones. Pero lo más provocador de Sincletica es su visión del cuerpo y el sufrimiento. Mientras muchos hombres del desierto se flagelaban movidos por un profundo odio hacia la carne y a menudo hacia lo femenino, Sincletica veía el cuerpo como un campo de batalla para el alma. Ella decía que la verdadera virtud no consistía en matar el cuerpo, sino en domar la voluntad. Los padres del desierto huían de las mujeres para no pecar. Las madres del desierto se enfrentaban a sí mismas. Ese nivel de introspección las hacía, espiritualmente hablando, inexpugnables. ¿Por qué no conocemos a estas mujeres? Porque cuando el monacato pasó de ser un movimiento contracultural a ser la estructura de poder de la iglesia institucional, siglos V y VI, la narrativa se estandarizó. Los copistas, que eran hombres, seleccionaron qué se copiaba y qué se dejaba al olvido. Las apoptegmata originales, que son la colección de dichos o sentencias de los ancianos, contenían dichos de mujeres. De hecho, los eruditos saben que existieron al menos 12 o 13 amas, madres reconocidas. Pero a medida que la iglesia se clericalizó, la autoridad femenina se volvió incómoda. ¿Cómo justificabas que un obispo con mitra tuviera poder si una mujer en una cueva, sin ningún título, podía expulsar demonios y dar lecciones de teología a los patriarcas? El silencio sobre las madres del desierto no fue un olvido. Alguien decidió que no debían recordarse. Se las relegó a la categoría de anécdotas dentro de las vidas de los santos varones, como si fueran meros acompañantes. Pero sabemos que no lo eran. Ellas eran el alma de ese movimiento. Hoy, si visitas Wadi el Natrun en Egipto, los monasterios coptos siguen en pie, majestuosos. Pero sus murallas cuentan la historia de los hombres que los fundaron. El legado de las amas no está en la piedra, está en la arena. En un mundo actual donde las mujeres siguen luchando por ser escuchadas en espacios de poder, incluyendo el religioso, el político y el laboral, la historia de Sara y Sincletica resuena con gran fuerza. Ellas nos enseñan que el poder real no viene dado por un título, un cargo o una ordenación. El poder real viene de la capacidad de estar solo frente a lo desconocido, frente al miedo, frente a la propia muerte, y no pestañear. Ellas no pidieron permiso para ser sabias, simplemente lo fueron. Antonio Abad tuvo su fama, Pacomio sus monasterios, pero antes de que existiera una regla escrita, existió el ejemplo radical de unas mujeres que rompieron el molde más duro de la antigüedad, el que las condenaba a ser invisibles. Ama Sara luchó contra el demonio de la misoginia. Ama Sincletica enseñó que el dolor se convierte en sabiduría. La historia oficial la silenció porque su ejemplo es peligroso. Porque si una mujer en el siglo IV pudo demostrar que la espiritualidad no entiende de géneros, entonces todas las estructuras de poder que excluyen a la mujer son, simplemente, mentiras humanas. Recuperar su memoria no es un acto de nostalgia, es un acto de justicia. Es darle voz a las que el viento del desierto intentó borrar. En Luz en la Historia, no solo contamos la historia que te enseñaron, desenterramos la que intentaron enterrar. Si este viaje al corazón olvidado de Egipto te ha movido algo dentro, comparte este video, porque cuanto más seamos los que hablamos de ellas, menos poder tendrá ese silencio de siglos.